Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer una nueva práctica de Excel, un poco más avanzada, más completa, reuniendo temas vistos y agregando unos nuevos. Vamos a comenzar habilitando edición, ampliamos nuestras columnas para poder visualizar el contenido. Vamos a crear nombre completo, una columna que no tenía título, y vamos a hacer una concatenación, es decir, una unión entre el nombre, un espacio en blanco entre comillas, y el apellido. Ahora seleccionamos los títulos y les vamos a dar formato de ajustar texto. Ampliamos la altura de la fila, centramos los títulos horizontal y verticalmente y estando dentro de la tabla, de cualquier lugar de la tabla, vamos a darle insertar tabla. A esta nueva tabla le vamos a llamar vendedores. A los documentos de identidad de los vendedores vamos a darle formato de separación de miles sin decimales, por supuesto. Vamos a ubicarnos en la primera dirección y vamos a vista y movilizar paneles. Allí, con esto, bloqueamos el movimiento de los paneles para que siempre se vean los nombres de los vendedores y además los títulos de todas las columnas. Y ahora vamos a iniciar nuestra condición con la función si. Vamos a decirle que si el salario base de la persona es menor a 5 millones y medio, entonces le va a dar 500.000 de bono. Si no, le va a dar 0. Al ser una tabla, nos va a colocar la misma formulación en todos los registros. Ahora, para calcular la salud, necesitamos, entre paréntesis, sumar primero el salario base y la comisión. Cerramos paréntesis y multiplicamos ese resultado por 4%, que es lo que nos descuentan de salud. Para la pensión hacemos exactamente lo mismo. Organizamos la parte estética colocándolo en formato contabilidad sin decimales y la columna de comisión no la hemos realizado porque necesitamos realizar primero unos pasos en la otra tabla. Por ahorita podemos continuar con el total de vengado sumando el salario base más el bono de medicina prepagada más la comisión menos la salud menos la pensión. Lo voy a mover un poquito aquí para que se vea más claro cómo quedó escrito y cuando tengamos los valores finales el total de vengado va a cambiar, no hay problema. Ahora nos cambiamos a nuestra siguiente hoja, damos un clic dentro de la tabla, insertar tabla. Nos funciona perfectamente porque no hay ninguna celda combinada. Le colocamos el nombre ventas, insertamos la columna C para colocar el nombre del vendedor. Y allí vamos a utilizar la función nomPropio para convertir el resultado de nuestra búsqueda en formato de mayúscula inicial. La búsqueda la hacemos con buscar B como siempre. Vamos a buscar el ID del vendedor en nuestra tabla vendedores y traemos la columna 4, ya que la primera es el ID, la segunda el nombre, la tercera el apellido y en la cuarta armamos todo el nombre completo. Finalizamos con 0 como siempre y listo. Ahora, para nuestro porcentaje de comisión base, vamos a establecer una condición. Si el modo de venta, la modalidad de venta fue online, entonces le vamos a dar un 0.2% de comisión. Si no es así, va a recibir entonces 0.3% de comisión. Ahora, para el porcentaje de comisión adicional, vamos a colocar varias condiciones que se deben cumplir. Primero, vamos a utilizar la función si. Y luego vamos a anidarla con la función y, porque debe cumplirse esta y esta y esta y esta otra condición. Por eso usamos la función y. Entonces, primera condición, que el estado del producto sea nuevo, es decir, no puede ser reacondicionado ni de otro tipo de condición. Y además debe cumplirse que la condición de precio sea normal, no puede estar en oferta ni un producto descontinuado o outlet. También debe cumplirse que la modalidad de venta sea offline. Todas estas son obligatorias y además hay una que es opcional. Son dos opciones que debe cumplir. Cualquiera de las dos opciones las debe cumplir. Ya en la zona puede ser vendido o en Europa o en Asia, en cualquiera de las dos, pero debe cumplir una de esas dos zonas. Si está en otra zona no cumpliría. Esas dos son opcionales, pero una de ellas debe cumplirse, por eso está todo dentro de la misma función y.
cerramos los dos paréntesis, el primer paréntesis de la función O, el segundo de la función y ahora sí con punto y coma cambiamos al siguiente argumento de la función y le decimos que va a ser 0.1% cuando se cumplan todas esas condiciones. Si no se cumplen, será 0. Y con esto podemos calcular nuestra comisión total, que sería la comisión base sumada con la comisión adicional. Si tiene un 0, pues no va a afectar en nada, pero donde tenga el 0.1% adicional, pues se le sumará. Ya con el porcentaje calculado, vamos a calcular el valor de la comisión. Se obtiene multiplicando el importe de venta total por la comisión total. Y listo. Organizamos la parte estética con formato de contabilidad sin decimales. Quitamos las líneas de cuadrícula, comprobamos el ancho de las columnas y el ID del vendedor debe quedar en formato de separación de miles sin decimal, por supuesto. Ahora ya podemos regresar a nuestra hoja anterior para calcular la comisión. Aquí vamos a hacer una suma, pero con una condición. Debe ser solo sumados los valores que pertenezcan a ese vendedor. Entonces utilizamos sumar.si. Elegimos la columna que va a tener la condición y es el ID de vendedor. Le damos clic allí encimita de la celda que nos marca el título. Vamos a darle punto y coma antes de pasar a la hoja nuevamente y allí seleccionamos cuál es el ID del vendedor que estamos configurando en estos momentos y luego le decimos dónde están los valores a sumar, que en este caso sería el valor de la comisión. Ahora para calcular el número de ventas, es decir, cuántas ventas hizo cada vendedor, utilizamos la función contar.si, porque vamos a contar solo las de cada vendedor. Hacemos algo parecido, en este caso vamos a mirar el rango que tiene la condición que queremos verificar y es la de ID de vendedor. En esa columna, en ese rango, vamos a verificar que el criterio sea el ID de este vendedor. Quitamos las líneas de cuadrícula. Vamos a activar la fila de totales de nuestra tabla para mostrar la suma del total de vengado y la suma del número de ventas, la cual nos debe dar 1000 ventas en total. Configuramos el formato de contabilidad sin decimales en comisión y en el bono para medicina prepagada. Y ahora vamos a crear un gráfico con base a la información que allí tenemos. Vamos a seleccionar el nombre y el apellido de los vendedores desde el título hasta el último vendedor. Podríamos hacerlo con nombre completo, pero vamos a hacer la práctica con estas dos columnas. Después oprimimos control y agregamos la columna de comisión con su título. Elegimos un gráfico circular y le cambiamos el diseño al primer diseño que nos aparece allí. Luego vamos a quitarle la línea del contorno, el borde. Vamos a llevar nuestro gráfico a esta zona inferior donde están los nombres de los vendedores y le vamos a hacer unas modificaciones. Le damos doble clic en cualquiera de los nombres de los vendedores, esas etiquetas, para entrar a las configuraciones. Cerciorándonos que todos los nombres están seleccionados, vamos a darle negrita para que todos queden resaltados de una sola vez y vamos a decirle que queremos que queden ubicados en el extremo externo. Luego al número de la etiqueta le vamos a decir que se va a mostrar en porcentaje y con un solo decimal. Y al título de nuestro gráfico le vamos a colocar negrita y le aumentamos el tamaño. Ahora vamos a insertar una herramienta que se utiliza muchísimo en las empresas a nivel gerencial y es tabla dinámica, la cual nos permite elegir mucha información, filtrarla, organizarla de una manera muy sencilla. Primero terminamos de organizar algunos detalles estéticos para poder continuar. Temas de anchos de columnas, ajustar texto, altos de filas. Vamos a inmovilizar también paneles. Para eso vamos a ubicarnos en la primera zona, en este caso sería Asia, y allí vamos a darle vista, inmovilizar y luego inmovilizar paneles. De esta manera vamos a poder ver siempre todos nuestros vendedores y todos los títulos de todas las columnas. Entonces nos ubicamos en cualquier lugar dentro de nuestra tabla de ventas y vamos a insertar tabla dinámica. Allí nos aparece que va a insertar ventas. Vamos a quitar la línea de cuadrícula en esta nueva hoja que nos apareció y vamos a comenzar a armar nuestra tabla dinámica. Es dinámica porque va a empezar a cambiar. En las filas vamos a colocar el nombre del vendedor y luego vamos a decirle que queremos que agrupe por la modalidad de venta, es decir,
que nos muestre cada vendedor qué ventas tuvo tanto offline como online por separado. En las columnas, al colocar el tipo de producto, nos muestra discriminado cada producto, cada tipo de producto, cómo fue vendido. En los filtros podemos colocar por advertencia de producto y allí nos va a arrojar un resumen con el total que se colocó en los valores, la suma del total de venta. Con eso quedaría nuestra tabla dinámica. Ahora podemos empezar en nuestra última hoja, vamos a ampliar las columnas. Esta tabla no la vamos a convertir en tabla, vamos a obtener los valores, hacer la resta del inventario inicial que teníamos menos las unidades que se vendieron para saber cuál es el saldo de nuestro stock. Le damos doble clic en el cuadrito de la esquina inferior derecha para rellenar con esa misma operación. Para las alertas vamos a crear una condición. Si el saldo del stock es menor a 40.000, vamos a mostrar la palabra alerta. Si no, entonces vamos a ver si ese saldo es mayor a 200.000 para mostrar la palabra suficiente. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las dos, entonces no mostraremos nada, será un texto vacío. Rellenamos con doble clic en el cuadrito de la esquina inferior derecha para que todos queden listos. Modificamos estética, vamos a colocar los títulos centrados tanto vertical como horizontalmente. Vamos a colocarle a todos los bordes en la tabla y borde exterior grueso. Vamos a colocar en los títulos un fondo negro y la letra de color blanco con negrita y más tamaño. Además con ajustar texto. Vamos a seleccionar todas nuestras celdas de la tabla sin los títulos, Control Shift hacia abajo como ya hemos aprendido, y vamos a ir a formato condicional, nueva regla. Aquí vamos a crear una regla con una formulación y le vamos a empezar con igual como siempre. Tocamos la primera celda de las alertas de stock, la G3 en este caso. Utilizamos la tecla F4 para alternar el signo pesos y que nos quede bloqueando solo la G, la columna, para que todas las filas de cada uno de los registros se guíe solo por lo que haya en esa columna. Y vamos a decirle que si allí tenemos la palabra alerta, nos va a colocar este formato. Repetimos el mismo procedimiento, pero ahora diciendo que si aparece la palabra suficiente en esa columna, nos va a colocar este otro formato. Hay que tener en cuenta que el texto que queramos validar debe ser idéntico. Si colocamos un espacio, por ejemplo, suficiente, espacio y cerramos las comillas, no nos va a funcionar porque ya no coincide, no existe esa palabra con el espacio. Debe ser idéntico. Finalmente quitamos las líneas de cuadrícula y le vamos a colocar el nombre a cada una de las hojas que tenemos allí. Esta se llama inventario, donde tenemos las ventas se llama ventas. La tabla dinámica se va a llamar tabla dinámica espacio guión espacio ventas y por lo tanto va a estar después de venta, entonces la arrastramos y queda allí después. Y la primera es vendedores. Podemos guardar y terminamos. Muchas gracias.